Tiempo de los deportes y ya está con nosotros nuestro compañero Luis Canela. Hoy hay de todo, ¿no? Así es, noticia por toda la internet, noticia, llamadas, personas querían saber más información. Bueno, tenemos todo el reporte para ustedes porque después de 35 horas de deliberación, Aaron Hernández es declarado culpable de asesinato. Es la caída de desgracia de una de las estrellas de la Liga de Fútbol Americano, la NFL. Después de 12 largos días, al fin escuchó el veredicto del jurado. Guilty of murder in the first degree. Hernández fue hallado culpable por el homicidio de Odin Lloyd el 17 de junio del año 2013. Lloyd, de 27 años, era un jardinero y jugador de fútbol americano semiprofesional que salía con la hermana de la prometida de Hernández. Hernández también fue hallado culpable de posesión ilegal de armas de fuego y municiones. La fiscalía presentó amplia evidencia que Hernández estaba con Lloyd al momento del homicidio, incluyendo un video de las cámaras de seguridad de la mansión del jugador, declaraciones de testigos e información del teléfono celular de Lloyd que registró su paradero. La fiscalía piensa que Lloyd quizás fue asesinado porque sabía demasiado sobre la supuesta participación de Hernández en un tiroteo en Boston en el año 2012. Hernández todavía guarda otro juicio por este tiroteo en el que murieron 2 hombres. El delito de asesinato premeditado conlleva una condena obligatoria de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. En otras noticias, varios equipos del básquetbol pudieron hacer lo necesario para avanzar a las eliminatorias. Los Pacers de Indiana se encuentran un partido adelante de los Nets de Brooklyn y tienen el control de la conferencia este. Con su victoria sobre los Wizards, la victoria también eliminó al Heat de la postemporada. Los Broncos de Denver le invitan a super fiesta de agradecimiento. Y es de primavera este viernes en la ciudad de Greeley, 9th Avenue Plaza, de 5 de la tarde hasta las 6:30. Se van a divertir con los Broncos. Les recuerdo que esta noche hay fiesta también en San Antonio. La selección de los Estados Unidos recibe a su similar de México en un amistoso internacional. El clásico de la CONCACAF, el partido sirve de preparación para el combinado azteca rumbo a sus compromisos en la Copa Oro, Copa América. El duelo a través de nuestra cadena hermana Univás a las 7:30. Y Juan Carlos, esta noche a las 10, un reporte especial, una ceremonia y fiesta con el invitado especial del Juego de las Estrellas. Estamos hablando del Tottenham, Inglaterra, y los anfitriones Rapids de Colorado. Mi compañero Mauricio Jaramillo tiene toda la información. ¡Viva su pasión! Muy bien, gracias Luis. Nos vamos a una última pausa, ya regresamos con más.